Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos a su programa Declaraciones con los pastores del reino. Alaba. Moisés Ruiz, Ese es bueno. Hino Samboy Bendiciones. y el siervo de Cristo Junior de la Cruz. Apóstol de apóstoles. Falsa humildad. Bendecimos sus vidas, damos gracias al Señor por ustedes, donde quiera que nos ven, denle like, compartan este video que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante acerca de uno de los ministerios principales, que se sepa esto, para que no caigamos en el error de pensar que estamos acabándolo los músicos en las iglesias. O, como muchos dicen, los levitas. Son buenos todos. Aunque cuando ya hablamos de los levitas, estamos ampliando el vocabulario, porque ya en el tiempo presente, hablar de los levitas no es nada más de los músicos. También ahí involucra a los adoradores. En el tiempo presente es los músicos. Los danzones. No, involucra a los adoradores. Los danzones. Involucra la danzarina. Espérate, involucra los limpiadores de la iglesia. Esa es la esencia de los levitas en el texto bíblico, pero ahora mismo le llaman levitas a los que cantan, a los que tocan y a las danzarinas. Lo que pasa es que quienes... Pero ¿cómo danzores? Hay danzores, varón. ¿Tú te imaginas ahí nos metido en una... ¿Cómo danzores? Y no, porque no baila feo de por sí. Yo he visto yo no estoy de acuerdo. Y no tiene dos pies izquierdos. No estoy de acuerdo con eso. Pero yo he visto danzores que hasta bailan mejores que mujeres. Así no. Moisés, aguántate. Así no. Aguántate. Danzores en la iglesia. Danzores, yo he visto danzores. Gente que mueve la Danzores. bandera. No, pues yo he ido a No, yo he iglesia. visto danzores que danzan. Mira, No, te voy pero a decir imposible algo. que dancen. Te voy a decir algo. Yo he ido a iglesias que yo he visto danzores. ¿Tú sabes por qué yo no estoy de acuerdo con los danzores? De hecho, yo tolero las danzarinas. ¿Cómo Yo así? también, yo la tolero. ¿Cómo Sí, así? tolero. Sí, eso igual que la fantonima y esas cuestiones, yo la tolero. Es más, a mí hasta me gusta porque a mí hubo una iglesia que me creció Sí, claro. mucho y puedo decir que después de la gracia de Dios fue gracias a la danzarina. No, porque es un movimiento Iniciamos con 5 danzarinas y ya íbamos por 32. es un ministerio que ayuda, porque tú tienes las jovencitas del barrio y eso. Sí. Pero digo, yo la tolero, no hay problema con eso. Ahora, ¿cuál es mi problema, por ejemplo, con los danzores? Y la Entonces gente, tú nos das tu enseñanza acerca de la danza. de la danza, no. Los danzores- Los significados de cada pañuelo, los significados Pero de eso no le de toca al cada pastor color. enseñarlo. Yo ni sé lo que significa. Eso cada le mañana. toca Eso le toca a la líder de A la ella, líder de a danza, a la líder de danza. Sí, que Usted hace un busquen, congreso de esa danza. información, que busquen a ver, No, porque a ver dónde la encuentran. Ok. Porque el problema es no solamente la líder de danza tiene que enseñar, porque el pastor tiene que enseñar a la iglesia para cuando la danzora o el danzón haga un pandereo, la iglesia sepa. Pero la pregunta es, qué ¿dónde encuentra significado tiene. esa información acerca de lo que significa eso? ¿A dónde la encuentra? Tío O Google. Tío Google. cultura hebrea, como la mayoría de las cosas que hacemos dentro de las iglesias. No. Así no Pero podemos. los danzores tienen algo en común en la mayoría de los danzores que yo he visto. Y es que son como medio afeminados. Ahí es que voy. Ey. No diga que son homosexuales, mira. ni siquiera diga que son Ey. afeminados. Diga que son como medio Mira lo que pasa. afeminados. Mira, Hino, por ejemplo. Se convierte en una persona. Eso se malinterpretó y te digo, mira a Hino, por ejemplo, porque estamos hablando de que los danzores son como afeminados. Entonces, mira a Hino, por ejemplo. O sea, se entendió. No, Oye, el que me algo. conoce sabe. Claro. No, que ahí no hay conoce, duda, sabe. ahí no hay duda. Casado, 3 niñas, muy Un Claro, pastor, claro, un hombre pastor. serio, por eso quizás Un se le ha hombre aclarado. Mira lo que pasa, se convierte a alguien No es que necesario, es por un gracia. punto en el cual yo no estoy de acuerdo, porque nosotros a veces no restauramos bien o somos muy licenciosos con las restauraciones. ¿Por qué? Es igual, por ejemplo, y para que no me tilden que nada más estamos hablando de una sola No cosa, estoy se entendiendo. convierte en una persona que tiene problemas con el robo, ¿verdad? Sí. Y tú lo pones a cuidarte la iglesia. Mayordomo. Tú no lo estás ayudando. Bueno, siguiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Con Con Judas? Judas, claro. Porque, No, ajá, pero Judas nunca dejó para de que ser- se pierda Judas conforme, era para que se ladrón. pierda, Era ladrón. para que se Pero pierda no, con conciencia. Quiero poner ese punto para entrar a los danzores. Si se convierte un muchacho que tiene actitudes un poquito afeminadas, como dice el pastor Moisés, y tú agarras y lo integras a un ministerio de danzores, tú no lo estás ayudando. Es que no eres tú que lo integras, son ellos que dicen, yo quiero pertenecer a eso. Moisés, ¿qué pasa? No van a odiar, ¿sí? Pero tú sabes, entonces tú no lo estás ayudando.
Tú no lo estás ayudando, Hino. Entonces yo creo que ese ministerio Entonces, no aporta, cuando- porque un hombre no se pone a bailar en una iglesia. Sí, porque David No, bailó, depende, David era hombre y bailó. ¿Qué Sí, pero pasó David ahí? bailó, Todo David depende. dio brinco y cuestiones de júbilo. Danzó, la esas Biblia otras dice que cuestiones. él Oye, danzó. cuando yo era pentecostal, yo danzaba mucho. Moisés lo sabe, que me gozaba. No, y en los campamentos, pero tú no danzabas en el espíritu, era una carnita. No, en la carne. En la carne. Era un en la picapollo. En la carne. Sí, porque en la carne, porque No, imagínate. pura carne. Pero entrando a los levitas, entonces sí, vamos a concluir que todos son levitas. Ahora bien, ¿está bien utilizado ese término, el término levitas en este tiempo? Mira qué pasa, y no sé si no quería responder primero que yo, pero mira qué pasa. En este tiempo hay un vocabulario en la juventud, y es la juventud que está predominando tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual. Entonces, nosotros los adultos que ya vamos poniéndonos a un lado, necesaria y obligatoriamente tenemos que aceptar el vocabulario que se está utilizando, porque de no nos vamos a entender. El término levita que se está utilizando hoy es Me gusta. a mí no me molesta. Es para ellos identificar que son adoradores, que son músicos Son una clase. y que deben de ser bendecidos como el pastor. Porque la tribu de Levi, porque ahí es que viene el asunto, la bendición. Sí, pero antes de entrar al tema de la bendición, nosotros queremos... Pero usted hizo una pregunta y hay que, Sí. hay que aclarar por cuál es el término. Claro. El levita está No, para tal servir. vez es un metamensaje que envían con el término levita. No es meta, Yo quiero Es directo. es directo. Yo quiero aportar algo. Sigamos y se termine para yo aportar. Vamos a pasar de la palabra. En cuanto a la pregunta que tú hiciste, Junior, que si estamos de acuerdo con... ¿Fue la pregunta? Con el término. Con el término levita. Bueno, si yo digo hoy no estoy de acuerdo con el término levita, entonces a los padres de familia no le podemos llamar sacerdote. Al pastor no le podemos llamar sacerdote. Pudiera, es bueno y válido tu Porque punto. si el término levita lo vamos a buscar del Antiguo Testamento, entonces tenemos Pero- también que sacar el término sacerdote de No. la casa de nuestro Pero vocabulario. no estamos hablando porque sea del Antiguo Testamento solamente, sino porque hay un desmontaje de ese nivel de ok. sacerdotal. Bueno, Cuando pues nosotros entonces, vamos al libro de los Hebreos, al capítulo 7, y tú lo sabes, habla acerca de un mejor sacerdocio, De un habla mejor- acerca de un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. sobre Entonces, mejores dice promesas. literalmente, y me gustaría leerlo, dice en Hebreos 7 del 10 al 11, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Y en el 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Tú ves, el sacerdote levítico queda atrás, pero se levanta otro sacerdote. O sea que el término sacerdote sigue vigente en ese aspecto. Sí, pero tampoco nos está diciendo que el término levita. No, vamos a seguir leyendo, que tú veas que sí. Dice, otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, la palabra cambiar ahí es clara, hasta donde yo entiendo, cambiado, a menos que la gente nos diga eso está viciado, porque ahora la Biblia que nosotros leemos, hay una gente que dicen que no, que eso... Usted mismo. No, yo no. Es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel del que se dice eso es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Ahí tú no me diste en ninguna parte que los levitas estaban. Ah, el sacerdocio sí. Pero es parte El de los levita es levitas. parte, pero no está diciendo ni siquiera que van a cambiar la forma ni la tiene, norma. No tiene que ver una cosa con No, otra. yo creo que Entonces, ¿tú crees que se tú puede estás trayendo llamar eso levita? por los moños. Realmente, Ayúdame. Eh, Ayúdame. apóstol, lo está trayendo por los moños, porque es que realmente usted me está tratando de encajar algo que no tiene que ver. El término no está mal ni está incorrecto. Realmente todo el que sirve en el templo es un levita. Todo el que se dedica al templo Ajá. a servir, el levita. O sea, el término se puede Y utilizar. entonces, el ministro competente del nuevo pacto, ¿lo dejamos dónde? Porque ese Es debe- que es un ese de- sacerdote también. Pero entonces, ¿por qué no decimos, no, yo soy ministro competente de un nuevo pacto? Varón, porque ese término, el ministro competente del nuevo pacto, no es bíblico. Sí, Claro que sí. No. Sí, claro.
No fue eso lo que leyó ahí. Sí, no, No, en ahí esa no, escritura pero no, está en pero otro claro, lado. Preséntate Eso a está en Timoteo eso está en ajá. un consejo que le da Pablo a Timoteo de que procure presentarse Mira ante ahí. Dios como Un ministro de Jesucristo. competente. Sí, Claro. pero bueno, pues está bien. Quizás confundí el término. Sin embargo, no queda descartado el sacerdocio ni el levita. Simplemente que estamos en un nuevo pacto, lo que hay No, que en el nuevo- renovar. No, Mira, en el nuevo pacto Segunda sí de Corintios, queda- segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahí no está descartado. No, sigue dejando intacto al levita. Yo soy un ministro competente del nuevo pacto, yo no soy no, levita. Exacto, ya, Usted no es un sacerdote. No, no, tampoco. tampoco. Yo soy ministro competente de un nuevo pacto. ya cuando viene el nuevo Sea pacto. que adore, sea que predique, sea que cargue y que barra, porque yo te voy a decir una cosa a ti. En número Es parte. 4, en el capítulo 4 de Números, y creo que en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, detalla los oficios de los levitas en el Antiguo Sí. Testamento. Y dice que ellos eran encargados de cargar todos los utensilios y todo. Los músicos terminan el servicio y tú tienes que cargar la silla tú. No, porque es que ya ellos son ministros competentes del nuevo pacto. No, ellos lo que son es artistas, Ellos lo que son es artistas. Por eso es que yo a veces dudo inclusive del nivel de Ey. cristiandad No, de algunos músicos. no diga eso. Sí, Mira, pero Oh. Él retira eso. no lo voy a retirar, Oye, no lo puedo oye, retirar. dame otra Retira cosa. eso. Dame otra cosa, puedo Jaime. seguir en esta Déjame- mesa. déjame- No puedo seguir en esta mesa hasta que yo Déjame, no saque todo. permíteme Hay gente que lo que son es músicos, no son cristianos. Permíteme, No, eso no es cierto, eso permíteme no es cierto. acomodar lo que Eso no- dice. No, no lo acomodo, Eso no déjalo es así. cierto. déjalo así. Permíteme arreglar lo que dijo el hermano, Mal dicho sea de paso. el hermano, el Me apóstol. están faltando el respeto. El apóstol. todavía. Tiempo. No, lo que pasa es que a veces quiero decir apóstol, entonces no me gusta decirle junior. Dime ayuda. Óigame apóstol y óigame apostolado. Realmente hay un problema aquí. Anteriormente, todos los músicos tenían que ser jóvenes cristianos, santificados y consagrados para Dios. Pero ahora se separa lo que es la música de la cristiandad. Ahora, para usted ser músico en una iglesia, usted no tiene que ser cristiano. Es un servicio que la gente pide. Son pocos los músicos Cuidado, que son cristianos, Cuidado. aunque están dentro de las iglesias. cuidado. Muy pocos los músicos que son cristianos. Pero simulan ser cristianos. Yo podía decir lo mismo. Algunos. Hay Yo algunos que ya ni siquiera lo simulan. Yo podía decir lo mismo de algunos ministerios. No, pero estamos hablando de los músicos. Hoy no venimos a Ah, hablar de los Pero músicos, como estamos hablando quiera, de los óyeme, tú puedes encontrar a alguien en un ministerio que está viviendo una doble vida, que está descarriado dentro de la iglesia, pero los músicos no son cristianos. No, no. Mira, ¿qué lo- oye, escúchame. pues y tú no debes decir que alegrar lo Oye, que yo había Mira, dicho. él lo dañó más. Mira, Eso fue lo que tú. ¿qué es No, lo que así dice? no, ¿Qué es lo Moisés. que dice? Las escrituras dicen que los que aman a Dios, ¿qué es lo que dicen? Aman escuchar su palabra, también lo enseña la Biblia. Cuando tú estás predicando, los músicos se van. Sí. Es que los Tú músicos no no... vas a decir- y no es aquí nada más, y- no es aquí en no, Dominicana, ni es en es- todos los lados. ni es ahora. Ni es Ah, tú ahora. ves, yo Señor, pensaba que era ahora. No, pensaba que se había yo dañado. tengo 46 años de edad y 46 años en el Evangelio. Yo Sí. todo el tiempo he sufrido Ah, pero eso. tú naciste con una Biblia bajo el Tienes que brazo. poner Sí. algo más. Sí, yo nací en un hogar cristiano. La gloria sea para Dios. Ahí yo a los 8 años estaba predicando. Y todo el tiempo yo no he visto un músico escuchando mi mensaje. Se van, es verdad. Se Quizás van. porque el mensaje de ustedes está un poquito Fino. Oye, tú le llevas a Dante Gebel a un músico y se van. Se Tú le van. llevas, estamos Naidú y se duermen. Se duermen, se van. El músico no oye palabra. El músico lo que oye que rima esta, oye que rima. Oyendo tiradera de los raperos. Hay y que esas llevarle cuestiones. agua, hay que salen a disque a buscar Oye, el música agua. secular. Mi gente, yo- ¿Tú sabes cuál es, no me está la gustando. adoración preferida de muchos No, músicos? no. Sin bandera. Santo, se No, empieza a hablar en un lengua. músico no escucha sin bandera. ¿Cómo que no, muchachos? Con eso que se enamoran. No. Sin bandera. Mire, yo tengo muchos amigos músicos. Ustedes, yo también. Ustedes lo saben. Son míos. Y Y yo tengo también. muchos de ellos que son buenos cristianos. No, porque hay músicos cristianos. No estamos Hay diciendo que músicos no, cristianos. Hay hombres de Dios, mujeres de Dios. Hay que músicos, se pero es sí. una excepción. No, así no. Moisés. Es una excepción. No. Señores, es una excepción. El 70, no, el 70, el el 80% El 80% de los músicos no son cristianos. son No, no, es lo El contrario. 80 no es cristianos. cristiano. El 80% de los músicos no son 80 no es cristianos. cristiano.
y son, Lo que pasa, oye, lo y que son, pasa. y son amantes a la plata. No tocan si no, si no se les vamos, paga. vamos a dejar que Hino se exprese en la Oye, lo que defensa. Vamos pasa, a ver, mire. defiéndelo. Defiende, mucho. Hino. Si tú encuentras cómo defenderlo, No, lo voy a defiéndelo. defender, lo voy a defender. Ustedes saben que estamos en un cuerpo Ajá. y el cuerpo tiene diferentes funciones. A un músico tú no lo puedes estar exigiendo, no, tú tienes que predicar, tú tienes que evangelizar. No, el trabajo del músico es tocar. Y ya. Vamos, no, pero El pongamos que trabajo sea del así. músico es tocar. Porque tú te puedes salvar, tú te puedes salvar tocando. El ambiente. Ok. Ya hay un grupo en la iglesia. Supongamos que tú que tengas una iglesia de 500 miembros. No todos pueden predicar. Alaba. No. No todos No, es pueden verdad. tocar. Tiene Eso que haber sí. músico. Tiene que estar el trabajo se tiene que distribuir. Entonces un músico que viene y ofrenda su talento. No diezman los músicos tampoco. No. Ni ofrendan. No, pero hay que dar la ofrenda. Pero hay que darle su ofrenda. Ahora, Bueno, pero los ahora- pastores no diezman Los pastores los diezman, pastores los pastores diezman. diezman. Si Si tú tú no no diezmas, sabes, tienes ya problemas. sí. No, si tú no diezmas, tú tienes problemas. Ahora yo quiero saber, ¿tú diezmas, diezman o Hino? no diezman? abundantemente. Ah, No, 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 me- sí o no, yo creo que tú me digas sí, no, no. él- Yo no quiero que Yo te acabo Mira, de decir, no, te no, acabo de no. ¿Tú bonito. diezmas sí o no? Tú sabes- Abundantemente. No, no, ¿tú diezmas sí o no? Tú Abundantemente. ¿Y sabes. por qué tienes miedo de decir que sí o que no? No, porque Pero es que ya, nosotros. pero es No, que no, el término abundante- abundantemente te está eso definiendo. no, eso no es una, No, eso no es una pero déjame respuesta. explicarte por qué. Yo voy a defender a Hino ahí. Te voy a explicar Oye. por qué Hino nos dice abundantemente. Hino, al igual que yo, tenemos una terminología del nuevo pacto. Nosotros Sí, no diezmamos, claro. nosotros sembramos. Abundantemente. Entonces nosotros a veces hablamos de diezmo para que el pueblo, para que la Entienda, multitud para que entienda, entienda. para que entienda. Pero nosotros lo que hacemos es que sembramos. Yo, por ejemplo, yo no corro con la figura del diezmo. Yo corro con la siembra. Cuidado. No, es así. Yo hablo de diezmo para que me entienda todo el mundo. Pero yo tengo una posición coherente en cuanto a lo que es el nuevo pacto. Diezmo y Yo siembro ofrenda. abundantemente. La siembra habla más del corazón del oferente que el diezmo. Déjame decirte una cosa, pido la palabra. Habla mejor. Sí, claro, porque el diezmo es un Tú impuesto. te limitas. El diezmo es un impuesto. Pido la palabra. Señores, déjenme decir una cosa. Yo sé que nosotros estamos llamados a sembrar Abundantemente. abundantemente. No, abundantemente. Sí, porque no No, tenemos, que, escasamente hacer- no, no abundantemente. tenemos que hablar con escasez. Dilo, abundante. No, es que no tengo que ¿Por qué utilizar la los palabra ter- abundantemente es que no tengo que te utilizar los choca, te términos de choca? ustedes. Yo tengo que utilizar los términos de ustedes. Es que ustedes quieren someter al pueblo a un lenguaje Bíblico. que ustedes mismos no dominan. Bíblico. Que ustedes mismos no Bíblico, dominan. Un lenguaje bíblico. Que hoy dicen una cosa y después, No, en esta mentira. conversación, Oye, la abundancia en esta desde el conversación, Génesis. Desde el y nos ha Génesis. contradecido ya 3 veces. Desde el Génesis. No, ayúdalo, allá. ahí. No me haga hablar. Mira, oye bien, los pastores estamos llamados a sembrar, a invertir, que es la palabra correcta, porque aunque no queremos verlo así, nosotros estamos haciendo inversión en nuestro ministerio. No entendí esa parte. Cuidado. Estamos haciendo inversión en nuestro ministerio. Pero que la inversión es para Gua- sacarla. ¿Cómo así? Cuando usted agarra y compra un proyector en su iglesia con su dinero, que no es con los fondos de la iglesia, es con su dinero, es porque usted sabe los resultados que le va a dar en su estudio bíblico No, sí. y el provecho que usted le va a sacar a ese inversor. No. Usted no lo está haciendo por ofender. Démela a mí el No, inversor, Mira, démela a mí. ahora yo te- Démelo a mí. Debe ser así. Ahora, Siémbraselo. mira, No, Siémbraselo al canal. Es que debe ser así. Siémbraselo al mira, canal. sea como sea, vamos a caer al tema que estamos hablando, sea como sea, eso demuestra que, por ejemplo, es más sano el ministerio pastoral. Oye esto, y No, voy a no, defender no, a los no es pastores ahí. cierto, no es es más cierto. sano el ministerio pastoral No es que el cierto, ministerio de los no es músicos. Te voy a cierto. explicar A Es mí por me qué. mezquino. dijo, a mí Es me dijo, mezquino, es a mezquino mí y me dijo un egoísta. miembro un día de que, no, yo no diezmé, yo compro ese abanico. Y yo con 3 hijos, y cuando eso me estaba llevando San Quintín, yo dije, está bien, yo voy a agarrar el abanico, le voy a dar a mis hijos, le voy a dar uno las hélices, a otro el teclado, y yo me voy a comer el cráneo. No, pero está bien, pero ya eso es otro. No, Mira, no, que mira. abundantemente, que si el diezmo es el diezmo. No, pero es que. En la es ley que- y en la gracia. no, pero ahí es que vamos, porque la gente quiere ir para la gracia, pero quiere traer el bulto de la ley. Es que hay Yo no cosas. entiendo. Abraham en la ley habló del. No te metas ahí, no te No. metas ahí, eso se Ah. cae fácil, eso se cae Ah. fácil, no te No metas ahí, que estamos eso se cae preparados fácil. para esta conversación. Eso se cae fácil. Tú porque- lo por- tumbas fácil, pero yo lo levanto. Como No tú lo estamos- tumbas, yo te lo No levanto. estamos Mira, preparados para tener esta conversación. oye lo que vamos a hacer. No, porque atacamos a los músicos que no ofrendan y que no diezman. Pero muchas veces nosotros no pagamos diezmo tampoco. Nosotros invertimos en nuestro ministerio. No, pero Bueno, no entiendo pero no ven acá, entiendo yo te esa voy a hacer una parte. pregunta. Y sí. siento Es que yo deseo no- de hablar en yo no lengua. entiendo. Entonces, Yo no entonces vamos a hacer yo una no cosa. entiendo ¿Por qué esa un parte. músico no dice voy a comprar mi batería o Lo voy a comprar hacen. el piano? Hay quienes lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. Mira, La mayoría ahí tocan te con su voy a dar. instrumento.
Sí, Ven, la mayoría ven. tocan con su instrumento, es cierto. Mira, yo ¿Van casi con su nunca tengo... instrumento? Si la mayoría de los músicos tienen su Necesito instrumento. ese tipo de músico. No, No, la porque mayoría de los el músicos tienen sus músico, el instrumentos. músico no le gusta tocar con un instrumento malo. Es más, te voy a decir una cosa. Yo duré un tiempo sosteniéndome de músico cristiano, pero que yo le daba su ofrenda. Y los instrumentos de mi ¿Que tú le iglesia, dabas qué? sus ofrendas. A los músicos. Semanalmente. Le pagaba. No, una ofrenda. Eso yo Se le paga, a los músicos se les paga, hablen claro. ¿Cómo se Yo le estoy pa- de acuerdo con ¿Cómo eso. se le paga el pastor? Mira, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿Cómo yo se estoy le de paga al acuerdo con el pastor? pago del músico. ¿Sabes por qué? Porque los músicos, tú ¿Cómo pautas se el le paga al servicio que para las limpia? 7:15. Ellos quieren hacer, ¿cómo que ustedes le dicen? Check, qué sé yo qué. ¿cómo Checking, es? checking. Checking a las 7:40. Yo no estoy de acuerdo. Si tú le pagas, tienes que Mira, llegar temprano. yo no estoy de acuerdo con el término se le paga ni al pastor ni al músico. Lo primero es que la Al Biblia, que la Biblia limpia. dice que el asalariado deja las ofrendas, deja las ovejas cuando ve el Pero peligro. eso es lo que Y pasa. se va. Cuando ve el peligro, el Eso- asalariado. pero eso es lo que Entonces, pasa. por eso no estoy de acuerdo Eso es lo que con pasa. el término de que al pastor se le paga. Pero Yo eso- creo que al pastor se le remunera, se le da una ofrenda, se le da el diezmo para él sostenerse porque él vive de eso. No que se le da un pago. Pero- Porque el trabajo que hace el oye. pastor está muy por encima Pero no- de cualquier diezmo pero que un pastor ustedes recibe. hoy no vamos a cargar el dado al pastor. Estamos hablando del músico. Es que mi hermano, hablar del músico, no estamos hablando del músico, estamos hablando del levita. Y el levita principal es el pastor. Entonces, aunque nosotros no querramos, Cámbiame ese término, Levita, Aunque- por favor. aunque- Ministro competente de un nuevo pacto. aunque nosotros no querramos, aunque, Oye, Hino, yo exijo que tú le digas a Moisés. que Óyeme, cambie ese No, no término. es Óyeme, difícil, Moisés, no aunque quiere- nosotros no querramos hablar de músico, obligado vamos a tocar pastor. Es difícil Sí, hablar. pero que los pastores, No, porque, oye, los pastores, el músico es un dolor de cabeza para el pastor. Sí, eso es cierto. El músico es un dolor de cabeza para el pastor. No, Óyeme, no, no, escucha, cuando, no, toca, no, no. cuando toca malo. No, no, no. Si toca Oye, malo, un dolor de ahora, cabeza. Cuando toca malo, Claro, nada. déjame explicarme, porque por ejemplo, cómo yo me concentro, cómo yo alabo al Señor en medio de una adoración, un músico poniendo huevo. Está bien, es verdad. Tocan Es bonito, difícil. pero tienen 3 novias. Y entonces, toca bonito, pero tiene 3 novias. Pastor, mire, yo vi. Pero es culpa del músico, escúchame, es culpa del escúchame. músico. Yo vi al pianista. Para que el músico está tocando y está, No. está una aquí mirándole los Primera- ojos. Está otra allí mirándolo y está otra Yo allí. vi- yo vi y a- empiezan a mandarle mira. papelitos. El músico quiere consagrarse al Señor. Ajá. Pero entonces esta muchacha lo Bueno, está mandando WhatsApp, papelitos. Moisés, Moisés, tiempo déjame manda terminar la papelitos. idea. Moisés, le dicen al pastor, yo vi al pianista con una muchacha ayer y lo vi con otra hoy, pero Sí, él está- pero- espérate, no, déjame terminar la idea, pero él está comprometido con fulana. Pero ¿qué pasa? Tenemos no servicio pasa. el domingo y Eso el no domingo hay pasa. un invitado que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, pero el pianista ese, como dice ahí, no es el que mejor toca en la iglesia. Hay que dar la oportunidad. ¿Qué tú haces? Oh, porque Lo todo- primero es poner en disciplina a la hermana que está contando. Porque no tiene que venir a traerme problemas. Que toque. Que toque. Entonces ese es el problema. Son un dolor de cabeza para el pastor, porque regularmente los Pero- músicos cristianos, mira. Te puedo hacer una pregunta. óyeme, un pero no, paréntesis, déjame terminar de déjame decirte. citar algo. Ajá. ¿Qué joven no es un dolor de cabeza para el pastor? No, hay mucho que no. Mira lo que pasa. Yo no con veo a el- los jóvenes como un dolor de cabeza. Mira en lo que- ese mira- sentido. mira lo que pasa porque con hasta el- el mismo Pablo dice, no. Dice, está quemando cásese porque que ya estamos cansados del fuego. Mira, los músicos, regularmente los músicos de las iglesias tienen un talento terrible. Y tú lo sabes, Moisés. Mira, no es que son en buenos. el ámbito secular, a veces Son buenos todos. envidian a un músico cristiano y quieren llevárselo. Yo conozco casos Claro. de gente que porque eso es otra presión, y ahí voy a defenderlo un poquito. El músico cristiano tiene una presión. ¿Sabe por qué tiene una presión? Porque hay orquestas seculares que oyen el talento y quieren llevárselo para pagarle, y en las iglesias a veces no tienen la solvencia, que hay una guerra de los músicos también. Tú tienes en tu iglesia unos músicos buenos y tú no tienes dinero para ofrendarle, pero aparece un ministerio grande, y tú lo sabes que es así, No, y yo se fui te, lleva, víctima. se te lleva Óyeme, los músicos. óyeme, yo aprendí, yo siempre he estado de acuerdo que el diezmo no es de la casa del pastor, es de la casa de Dios. Y que el diezmo no es para el pastor, es para la iglesia. Yo hace mucho aprendí eso. Pero yo lo empecé a practicar, y estoy siendo sincero, delante de la cámara, delante de ustedes. Empecé a practicar eso, a pesar de que estaba convencido. Yo siempre decía, no, cuando aquí haya diezmo sobrante, no, cuando haya diezmo. Pero en la escasez aprendí a hacer eso, porque a mí me robaron unos músicos. Pero cuando me robaron los músicos me dijeron, pastor, nosotros somos de usted, nosotros somos de aquí. Pero cada vez que nosotros tocamos allá, cada vez que tocamos, son 500 que nos dan.
Y No, en pues, ese pues no le tiempo... daban nada. Hace mucho. Estamos hablando del 2005, 2006. Ah, no, está bien, 500 estaban bien. Son 500 que nos dan por toque. Y si tocamos los domingos, son 700. No hay amor Varón. por la obra entonces ahí. No, porque ellos no decían, en ese tiempo, tú sabes que había un celo más fuerte que ahora. Entonces, el problema era que ellos no dejaban de tocar en la iglesia, sino que se iban a tocar para allá. ¿Me te dan a entender? Entonces, yo como pastor de ese tiempo, que en ese tiempo no se compartía como ahora, porque ahora tú ya has tocado una iglesia, ahora eso nada. Muchachos, cuando yo le reclamo al pastor, que es el pastor, pero él vamos a dar un curso de música en su iglesia y forme músico como yo formé músico en mi iglesia. El pastor me dijo, no, ahí delante de mí, delante de ellos, que vengan para acá, que yo le voy a dar 1,500 a cada uno. Y yo dije, es así. Yo dije, no te apures. Y yo llamé a los muchachos y le dije, bueno, yo lo formé a ustedes. Yo voy a ver si mi formación, no sé si eso es manipulación, pero así fue que me salió. Yo voy a ver si mi formación sirvió de algo. Ustedes decidan. Cuando ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos con nuestro pastor. Pastor, nosotros hacemos lo que usted nos diga. Entonces ahí yo empecé a darle mensualmente, porque mi iglesia no tenía la finanza que tenía aquella. Y era un concilio. Yo empecé a darle 2,500 mensualmente para que ellos se lo repartan entre ellos. En los concilios es más complicado darle un músico. Pero mucho más complicado. Es más complicado, porque es que hay demasiado compromiso. Hay mucho El concilio compromiso. se te lleva casi el 60% Ey, de las suelta entradas. eso, No, suelta espérate, eso. no, porque aquí no estamos No, hablando no, ni a no. título personal No, ni no, nada. no, Todo el no, mundo no, conoce y nosotros tenemos una audiencia que conoce lo que son la gente económica. Sí, porque tú no ¿Tú estás haciendo entiendes? con maldad ni Suelta. un concilio Entonces, X. exactamente. Lo que estamos Mueve. diciendo es Que que es más hay un difícil. 60% de las entradas de una iglesia Mueve el tema. que se va. De hecho, los pastores conciliares, ahí voy a coordinar con Moisés una idea que tuve en programas anteriores, acerca del que el pastor conciliar va un poquito más complicado que Más un forzado. pastor independiente. ¿Por Sí. qué? Porque el pastor conciliar, en el aspecto de los ingresos, Va más suave. no va más complicado. Mira, Vamos, porque no, tiene más que- como más Vamos, suave. hay no. un 60%. No, Mira, nunca, nosotros, por ejemplo, Va a más nivel, suave. a nivel conciliar, tenemos que entender algo. Las iglesias sostienen inclusive los institutos bíblicos de los concilios. Tienen que mandar un 5% de las entradas para institutos bíblicos, para estudios bíblicos. Y muchas veces los institutos bíblicos Cuidado. no ofrecen Cuidado. la calidad necesaria y tú tienes que pagarlo aparte. Porque el estudiante tiene que pagar Sí, de también. los levitas que estamos hablando. Cuidado. Sí, pero nos fuimos para ahí porque ahí está la No, formación. no, ahí tú quieres Entonces, decir algo y no, aprovechaste el tema. No. Yo Pero no quería yo no- decir yo no algo y quiero estar aprovechar ahí. el tema. Yo no Ahora, quiero lo estar que ahí. sí te voy a Yo decir es, coincido con Guido. es porque Yo es que- difícil. Mira, no, pero vamos a hablar claro. La formación estudiantil, si va a hacer un paréntesis, a nivel conciliar se está quedando muy atrás. Y eso que yo te voy a decir algo. La yo- formación de músicos. no, la formación a nivel general del ministro, la formación del ministro se está quedando muy atrás. Se está quedando muy, muy atrás. De hecho, los músicos a veces tienen que estudiar en escuelas, Mira. en escuelas seculares. Bueno, mira, para que nosotros No, porque al volvamos... final es música. Déjame darte este dato. Para ¿Qué que, es la nosotros, música? para que ¿Tú estás de volvamos al acuerdo tema. que un Es músico estudie? música. ¿Tú estás de acuerdo que un músico estudie en una escuela secular de Donde música? sea. Donde sea. Do, re, Donde le mi, fa, enseñan sol, música. la, si. Ajá. Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí en la en la iglesia, en el mundo, Ajá. donde quiera. Entonces ya el músico nada más tiene que saber las notas musicales, no tiene que saber contexto bíblico, nada de eso. El músico nada más No, tiene No, es que porque en una es escuela música de que estamos música pidiendo. cristiana, óyeme, yo fui músico en mi juventud. Y ya no eres músico. No, ya yo no soy músico, renuncié Gracias a a eso, Dios, te porque yo me arrepentiste, convertí. Te convertiste de al corazón, Señor. después Qué que bueno, crecí. Qué bueno. Me alegro. No, así no. Yo fui músico en mi juventud. Yo tocaba piano y tocaba No, batería. pero él no, y- por más que tú tocaras bien, no tenía el problema que tienen los músicos hoy en día. Porque No, porque yo era convertido, se necesita varón. una carátula también. No, para eso. porque No, varón, por más el feo que sea un músico músico, levanta. Tiene gracia, tiene gracia. El músico Hay tiene una- su gracia hay una propia, gracia, varón. hay una gracia. Varón, yo te lo No, porque digo. yo desconozco de eso. Acuérdense Ahora- que yo no nací en el Ahora, varón, cristianismo, varón, lo ¿entiendes? que pasa es que yo era convertido. Yo era más convertido en mi juventud que ahora. Es cierto. Yo era más convertido en mi juventud. No, que es ahora. cierto. No, es cierto, varón, es que es cierto. Lo que Yo era es más cierto es convertido. cierto. Pero Yo entonces, no- Moisés, un músico tiene necesariamente para evitar esas tentaciones, como le dice Pablo a Timoteo, cuando dice Pablo, huye de las pasiones juveniles, tiene que convertirse de corazón. Ahora bien, ¿cómo se convierte un músico si en la iglesia tienen miedo de hablarle para que no se vaya? Varón, lo que pasa es que ahí es que recae el error del pastor. El pastor no puede formar un músico. Debe de formar músico. Si tiene los recursos, el pastor debe tener una escuela de música en su iglesia local.
si tiene los pero tú recursos. estás hablando de Si cosas- no tiene los recursos, tiene que hacer sacrificio y hacer que si yo le pagué, porque yo entiendo, por eso te hablo ahorita de la formación. Si yo le pagué el curso a Hino, Exacto. ahora Hino debe enseñarte a ti. Un compromiso Entonces, por lo menos de si 2 o el 3 años pastor- sin moverte. Pero claro, si el pastor tiene más de un músico en la iglesia, por más malo que sea el segundo o tercero, el pastor no se va a ver en la limitación de tener que aguantarle todo lo que Hino quiera hacer. Hay músicos que le hablan mal a los pastores. No. Yo Oye, conozco un que pastor no. que recogió todos los instrumentos en su iglesia. Digo, aquí nadie es cristiano. Aquí los músicos no son cristianos. Hasta que no se conviertan, nadie va a tocar. Como al año los sacó y todavía no se han convertido ninguno. Debió de coger la silla también, sacar tú el que estaba sentado. No, porque mira, yo te voy a decir algo. No es Por lo ejemplo, mismo, Hino, mira, tú estás ministrando. Bueno, no es lo mismo. como el claro, que toma una oportunidad no es lo y mismo, canta un no es lo himno. mismo, no es lo mismo. No es lo Como el que mismo. toma la No oportunidad es lo mismo. y predica. No es lo mismo. Mira, Moisés, yo lo que digo Bueno, es, por ejemplo, tú tienes Buah, ya ese tienes, es otro tema. tú tienes un buen músico. Tú tienes un músico que te baja el cielo a la tierra, pero con tus emociones, no espiritualmente hablando, con tus emociones. Pero este músico tiene, los músicos ahora mismo, y en Brasil, por ejemplo, en Brasil, que es donde más como que hay una descomposición en cuanto a eso, se tatúan y se ponen aretes y de todo. Sí, de todo. Y, no en- Y ya- está viniendo aquí eso ya. eso te iba a decir. Está viniendo Ya aquí no en eso ya. Brasil, eso está Los aquí. músicos están haciendo su tatuaje. Sí, Cristo te amo. sí. Ya los músicos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿O te veo como que...? ¿Tú estás de acuerdo con Yo eso? lo veo como que... Yo lo veo como No, que no, no. estás ¿Tú de acuerdo estás con de eso. acuerdo con eso? No, porque los músicos de ahí no son bacanos, son amigos míos esos. Son bacanos, ellos son bacanos. Tienen su flow, su pinta. Eso vamos a dejarlo, esa contesta vamos a dejarlo para otro tema. Mira, un tema muy interesante, los tatuajes. Podemos traerlo en otra. Pero, Voy a dejar mi Pero respuesta. di Mira, una respuesta voy- corta. no, Mira, siento no, ahí pues no lo voy a dejar siento ahí así. no tímido Dile en un el apoyador, tema. dile un Y cuando apoyador. porque habla tengo es mucho- para apoyar a los Tengo músicos. muchos amigos músicos, muchos. Pero es no, que apoyador. Hino, porque tú Muchos tienes amigos amigos músicos, no No. significa que tú no lo No, ayudes. oye, no solamente que son, porque los músicos de Hino hay una peculiaridad. Los músicos de Hino son amigos de él. Entonces, él está, yo Sí, yo son entiendo amigos por qué él está cohibido, Sí, porque son amigo sus mío. compañeros de jugar basquetbol. Señor, dígame. Le amigo dan mío. piña. ¿Tú sabes lo que es un pastor jugando con los miembros? Y dice que el miembro te hace una falta. Yo le pongo una disciplina. No, porque tienen que aprovechar Varón, para varón, desahogarse, un desahogo. Varón, un eso es, desahogo del miembro. eso es relación, yo estoy de acuerdo Sí, con un eso. desahogo del El pastor miembro, tiene que relacionarse con su miembro. No, pues, Y Usted que no le puede den ser- su piñazo. Y, Sí. oye, en el campamento del año pasado, yo no sé si tú fuiste, ahí no se puso a jugar con unos muchachos, obviamente jovencitos, porque ahí no Ayúdame. Ayúdame. hubo que medicarlo ahí. no se puede Ayúdame. Tenía A- muchos a- problemas, estaba alaba, muy cargado. alaba. Mucho trabajo. ¿Cómo que dice el amigo de ustedes que está atrás del otro? Mucho trabajo. Oye, yo quiero que hablemos de los que cantan afeminados. ¿Por qué no hablemos? Eso no quiero hablar de eso. Pero espérate, antes de llegar ahí, varón, ya los músicos aquí en República Dominicana, tú lo ves con arete, con la frote grandísima. No, eso está bien. Porque Qué bonito. no, el arete no, pero Co- el afro, Voy, eso es- tocando, yo te- tocando, yo con te la digo la verdad. bermuda. Yo no En tengo... Bermuda no, en No, Bermuda no. no, que yo lo he visto, no es que me lo han contado. Pero tal vez Es más, llegó oye, del trabajo, fue. Sí, conozco la historia que me la hizo una adoradora a mí, de un músico que él llegó al culto ya en plena adoración y se metió los aretes, la cadena, el afro, la bermuda y en chancleta, una chancleta que le dicen ahora, no sé si son safari, algo así, no sé, una chancleta bacana que usan ahora los jóvenes. Y cuando él llega, tú así como Y ese término, un asoñado, pastor, di que bacano. no utilizando términos de ustedes para que me entiendan, porque a la juventud que le estamos hablando de músicos, hay que bajar a su nivel, hay que descender. O sea que el músico habla así. Varón, No, el músico, no, da- ayúdalo. déjame terminar. Cuando él llega, le dice a la muchacha, ¿y qué te pasó? Me dice, no, que estaba tocando con un músico inconverso, amanecí tocando con fulano. Y el pastor lo dejó subir. No que el pastor lo llevó, fue, varón, que lo estaban esperando y ya la adoración había iniciado. Entonces está compartiendo la mesa del Señor con la mesa de los demonios. Él amaneció ¿Qué tocando. comunión tiene Dios con Mira, Belial? Voy a explicarte algo, mira. El músico que me ha ayudado bastante, Toca con inconverso. bueno... ¿Tú Él, te imaginas él un está, músico? él está en la agrupación de Toño, pero él me ha ayudado mucho De Toño- a formar... yo me voy Varón, ya. no, vamos. Yo me voy de aquí, no me hagas, pero tú estás oyendo
Oye, ¿cómo tú me vas a decir a mí que después de que una gente viene del YC, Pero- un sábado en la noche del YC dando cintura? Déjame La noche explicarte. entera. Yo te voy a decir algo, los músicos bailan lo que tocan. Pero eso es lógico, eso está en la sangre, Eso varón. está en la sangre. No, porque no es un término bailar, porque él no está bailando, él simplemente está... Está moviéndose al ritmo de la música. marcando No, el porque ritmo. Se está moviendo al ritmo de la las música. ondas musicales hacen que Oye. el Ajá, cuerpo sí, ajá. se mueva, Un pero no es músico- que está bailando. Una noche de bebedera y después No, para es que adorar no para la tiene que iglesia. beber porque Él él no está tiene dando, que él está beber. brindando Vamos a un poner que él no servicio. beba. No, él no beba, pero está ahí. Ahora, no, él no, está no. seduciendo ¿qué a importa que esté ahí? otro. No, yo No, me voy porque, a... no. Mira, Seamos claros. Apóstol, él está seduciendo a otro a beber, a drogarse, claro. a Una fornicación. música que llama Déjame eso. explicarte Dale, algo. tin, 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 tin. Ok, Y ok. tú la ves, Sí, ya. Déjame explicarte algo. Y después de que... Espíritu Tirando de Los jóvenes, Dios. cuando un no. joven decide No. ir a la universidad y estudiar música, Ajá. por el caso de él O, estudiar o al música. curso, No, estudiar música, Ok. la profesión, estudiar música. Él estudia música. en el convento. No, en la UAS. En la En la UAS, UAS. en la ok. UAS, en la Muy UAS, bueno, en la muy UAS bueno. Da Muy- música. Pero muy bueno. Es tu Te universidad. sale de decir, Estoy diciendo bueno. que es muy bueno. Muy bueno. Amén, seguimos. Cuando tú estudias música, tú vas, es porque tú quieres vivir de la música, te gusta la música, tú amas la música, naciste Con la ¿verdad? música. Con la música por dentro y por fuera. Entonces, tú decides qué hago ahora que tengo mi diploma de música, soy un músico profesional, cómo vivo. La iglesia no tiene la manera de decir, mira, te vamos a sustentar. El concilio no tiene la manera de decir, te vamos a sustentar para que tú formes a otro. Entonces, llega una agrupación donde le dice, fulano, te vamos a dar 4,000, 5,000 pesos por noche o por baile. Oye, ¿quién no se va? No, mira, pero entonces... ¿Quién no se va? Pero entonces, tú estás diciendo, tú estás cualquierizando, digamos así, lo que es la adoración en una iglesia. No hablé de adoración, Sí. hablé del talento como pero el músico, de la músico, Moisés, música. pero el músico es parte fundamental de la adoración. Por eso es que se están ministrando desde allá espíritu demoníaco hacia el No, pueblo. no entiendo esa parte. Y No claro enti- no que sí, entiendo eso, no porque si entiendo el eso. ministro está empichoneado, ¿qué es lo que va a ministrar? No entiendo eso. Pichones. Pichones. No No, entiendo yo eso. vamos a entrar a un nivel pentecostal. Ahí. Pues, Óyeme, vamos a ser hoy yo me pentecostales. declaro, no, porque Sí, vamos a ser era lo, pentecostales, oye seamos bien, al pentecostales pentecostal todos. que oiga esto, para que vean que yo no lo acabo todo el tiempo. Lo que hablábamos ahorita, el pentecostalismo le ha dado al evangelio muchas virtudes y una de ellas es saber que lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. Sí. Eso se lo agradecemos a los pentecostales. Si Yo nosotros fuera- pensaba que eso era el Espíritu Santo, que acomodaba. no, espera. Oye bien lo que te voy a decir. Un músico que venga de tocar en una fiesta que está llena de demonios, de lascivia, de demonios de lujuria, ahí en esa, porque el que va a una fiesta va con dos mentalidades. Y recuerda que ustedes nacieron en el evangelio, yo no. El que va a una fiesta va con dos mentalidades. Gozarse su fiesta y encontrar una claro. caballona ahí si no es que la lleva, para llevársela de ahí. Sí, claro. Eso es lujuria, eso es lascivia. La gente va buscando fiera. Entonces ese músico va cargado. Entonces entra el domingo tempranito, a veces con todo eso sin bañarse todavía de esa fiesta. Como el Pa' tu caso del iglesia, joven como que el te caso digo. que plantea Moisés. A tocarme entonces ahora una música espiritual. ¿Eh? ¿Qué es esas ondas musicales que salen de ahí, aguanta. ¿qué es lo que llevan? Aguanta. Eso lo que lleva es demonio de lujuria. No. Por eso es. Señores, Por eso es. Señor, No óigame, siga con eso. óigame, estoy callado. Yo no sé si ustedes están observando que estoy Estoy callado. Claro. Estoy No, sorprendido. casi no. Porque es que me tienen, como que hay un choque de la realidad con la espiritualidad. Exacto. Y no está diciendo algo que es muy real. Sí, ¿de qué van a comer, verdad? ¿De Yo qué lo va a acepto. comer el músico? Bueno, pero entonces que se queden tocando para allá, para sus cuestiones de No. su música. Que no se salve. Se salven, pero que se salven sin tocarme entonces, adelante. entonces, si yo soy narcotraficante, Es lo mismo. Ah, ¿es lo pero mismo? verdad, no, él te va a plantear. yo soy sé- narcotraficante Ok, vamos a ver. Vamos a y ver, yo me plantéalo. convierto, Sí, seguimos. yo me convertí. Tú fuiste a la universidad y estudiaste narco. No, pero en la, sí, No a la- se hizo a la nada. no, uni- pues yo vamos- fui a la- vamos a ser claros. Yo fui Tú a fuiste la universidad. UAS Yo fui y a la allá te universidad. enseñaban a la química. Óyeme. Mira, esto era droga. Perdón, puede ser. La Puede, metafetamina. puede ser, puede ser. Mira, estos son los... Puede ser. Puede Ok, ser. está bien. Pero No, yo me soy un gusta, narco. me gusta. Yo fui a la Universidad de la Vida, Ah, ok. que es más grande que la universidad, que cualquier universidad, Sí, claro. que Harvard. 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 Es más grande que Harvard, la Universidad de la Vida. Es la que Claro. forma. Ya. Lo único que yo sé hacer, porque a los 16 años o a los 8 años yo estaba pasando paquetico. Yo estaba haciendo mula.
Sí, mula que le dicen. Ya yo era una mula. No es un testimonio que está dando No, Moisés. no un para que testimonio, estoy para que poniendo el un que agarre ejemplo. El pedazo del video no crea que Yo estoy dando un ejemplo. un ejemplo. Entonces, yo trabajé mi niñez como mula. Mi adolescencia ya fui creciendo y ahora yo soy un narco. Lo único que yo sé hacer es bregar con droga. El Pero avión, ahora tiene, yo el avión vengo tiene mucho en el aire. y me encuentro con Dios. Sí, Me convierto. ok. Y yo lo que sé hacer es narco. Entonces, esto es eso que yo vivo. Ahora, ¿qué yo le voy a hacer? Seguir vendiendo, porque ahora yo soy cristiano y de la pandilla salir para la iglesia a gozarme. Ok, paso a explicar. Explica. ¿Por qué ser narcotraficante es malo? Porque es algo que está penado por la ley. Es algo que la ley te lo impide. Tú no puedes contrabandear heroína, porque si tú me dices, no, yo vendo azúcar, tú estás vendiendo azúcar, porque el azúcar no es una sustancia ilegal. Ser narcotraficante es malo porque te está vendiendo una sustancia ilegal. O sea, ser músico no es algo que la ley lo penaliza. Ok. Pero es que entonces, si O sea, vamos a son hablar, dos si cosas vamos a hablar a totalmente nivel distintas. natural, si vamos a hablar a nivel natural, Bueno, está buena tu estamos observación. Exacto. Ahora, a entonces, nivel partiendo de Pero espiritual, ahí- está no está bien, buena. me voy a ir más Bueno, para entonces allá. espiritualicemos el asunto. No, te lo voy a ir porque estamos hablando de realidad versus espiritualidad. Ok. Yo soy un bartender. Que el bartender tiene que estar bebiendo la noche No entera. es cierto. No, el bartender no bebe. No se le Ahí permite. no beber. bebe. Prueba, Yo prueba. conozco, yo No se le conozco permite de beber. hecho a bartender. Ok, y ellos no te voy a hacer beben, un no ejemplo. beben, no beben. Se te convierte la banquera de la esquina a tu iglesia. Llega a tu iglesia la banquera. ¿Tú sabes cómo es la banquera? La vamos a trabajar. Todos sabemos. Entonces, inmediatamente ya se convierte, o no inmediatamente. Ah, no, mi niña, ya tú no puedes seguir vendiendo números. No, no porque se le te puede decir. convertiste. No, No, porque pero te digo algo, la vamos No, trabajando. no. Mira, te voy a dar un testimonio personal mío, ese es mío. Usted ese era es mío. banquero. No, banquero no. En el nivel de trabajo que yo me desenvuelvo, porque ahora, por ejemplo, yo tengo mi negocio, pero antes yo era empleado y de hecho también era... No me ha contestado mi pregunta. Sí, espérate, pero te voy a Te va a contestar con un responder. ejemplo. Ok. Yo hacía trabajos que me enviaban de... Y una observación, se ve que trae bien fresco cuando Queda, era hombre. queda no, poco tiempo. ayúdame. Queda No, poco no, tiempo. espérate, Sé no. corto. De empresas, ¿verdad? Y me enviaban a hacer trabajos a licor store, a poner fachada del licor store. Había que hacerlo a veces de Vaga la noche. promoción. Ajá, exactamente, porque los licor store tenían, abren a partir de las 3:30 de la tarde y tú tenías que ir ahí. El olor a alcohol ahí dentro. Una promoción fuerte. Y el olor a alcohol ahí dentro y el digamos que el espíritu que yo sentía cuando yo entraba en esos sitios me compungía. Siendo No era- inconverso. no, siendo Siendo cristiano cristiano. ya. Ok. Tenía que hacerlo porque estaba empezando y no tenía tal vez el poder adquisitivo que tengo hoy, gracias al Señor. Y ahí es que voy a explicar. Yo decidí dejar eso. Te voy a hacer una pregunta. Pero espérate. Ahí mismo, Pero no salga de la discoteca. No, espérate. No salga de ahí, no salga de ahí. No, aguántate, espérate. No salga de ahí, por favor, Sí. una pregunta. No. A ver qué tú vas Dime, dime. Ahora mismo te llama el dueño de cualquier discoteca, no voy a mencionar el nombre. Dice, yo no dije que tú me ayudes aquí con algunos conceptos, alguna cosa, un trabajo. Yo voy, ahora yo voy. Pero hay un nivel de madurez. Ya hay un nivel Ok, de ¿y madurez. por qué, y por qué ese El mismo, músico ese no mismo, madura, el porque ese músico mismo no- el- espíritu el- que se compungía cuando tú entrabas a hacer ese trabajo ayer, hoy no se compunge? Porque No, no. hay un nivel de madurez. Ay, Ahora, Hay un y no asunto, solamente entonces, eso. no lo Pero- espiritualicemos, un asunto Pero de... Hino, hay algo que hay que pues no, observar. no, deja Sí, hablar. te corté. Porque no quiero que te me vayas de ahí. Varón, tú estás trabajando, la discoteca está vacía. A veces está llena. No, si él va a trabajar, eso no va a estar A Está ver, lleno. vacío, está vacío. Está El vacío, trabajo ¿qué que yo hago pasa? está No, pero vacío. cuando Sí. va a medir el trabajo, necesita tomar la idea. No, y no, necesita ahí. No, necesita no, ver no, cómo el Hino, trabajo se va. Hino, tú me No, pusiste a pensar, pero no me haga ahora. Ok, No, es verdad. Está vacía. Está vacía. está vacía. Pero señor, el músico, Pero se compungía, ayer se compungía cuando Sí, entraba a la discoteca sí. vacía. ¿por qué se Claro. compungía? Porque Se yo- compungía porque recordaba de dónde la. Claro, y yo era nuevo creyente. Él decía que su No, él era de ahí, él Sí, era es nuevo verdad, se creyente. influenciaba por los espíritus. Claro, Porque él era porque yo nuevo, era él era creyente. nuevo. Yo, Ahora no. mira, yo ahora voy porque el nivel de madurez, ya el nivel de madurez me lo permite. Pero lo que Sí. quiero decir con esto es Yo que te entendí. cuando yo lo dejé de hacer, y no me llaman tampoco para ese tipo de trabajo, pero cuando yo lo dejé de hacer, Dios no me desamparó, sino que al Claro. contrario, me llevó a un nivel más grande porque Pero yo dejé eso. No fue Dios que te dijo que lo dejara tampoco. No, Dios no me dio. Él no ha dicho porque que yo Dios lo estoy dijo, enseñando él una no- doctrina, Ah, yo estoy enseñando una ok, doctrina. ok. De hecho, Ahí que quiero que tú estoy llegues. claro con eso. Ahora, el músico,
lo que pasa con el No, músico no, para dime de la aterrizar- banquera de la esquina. No, vamos a que hablar se del convirtió. músico. No, dime de la banquera de la esquina que se convirtió. Porque ya tenemos que ir bajando para ir... La para- banquera en cualquier momento va a encontrar Claro, va a otro dejar trabajo. eso, va para a ir dejar concluyendo. eso. El Porque, músico... ok. Es algo malo esa Esa- banquera. No es Esa malo. gente mal paga. Mira. Por nada más por lo mal que le paga Por lo esa mal gente. que le debe- paga, debe va a dejar dejar. eso. por lo mal que Pero le paga, el, está mu- bien. el músico tiene que decidir a qué mesa sirve. Yo creo que sí. El músico tiene que decir que si usted considera que el evangelio no le es productivo, se va a tocar para lo secular. Ahora, si usted considera que el evangelio le es productivo y beneficioso y usted tiene una vocación por Dios, yo conozco músicos, porque no vamos a generalizar. Yo conozco músicos, Moisés, que tienen ofertas de artistas seculares y las rechazan y se quedan en el evangelio otros lo tocando aceptan. porque son... y otros la aceptan. Entonces quedan yo también en el digo que evangelio. el que la acepta tiene que decidir cuál mesa le va a servir. O le va a servir en la mesa de Beliar o va a servir en la mesa de Dios. En una de las dos. Pero no podemos compartir las dos mesas. Eso igual... El caso de Nehemías, ¿a qué mesa él le servía? Sí, pero tú estás hablando, eso es un anacronismo, porque Nehemías obligatoriamente tenía que servirle vino al rey. Nehemías era un esclavo. Sí, Hay que estar claro de no es lo eso. mismo. Ahora, yo no soy esclavo, yo soy libre, yo decido. Toño no va con una pistola, ni Omega va con una pistola a decirle a un músico si no canta conmigo. Señores, es duro, es duro. Mira, nosotros no hemos podido desarrollar el tema y ya se nos fue el tiempo, pero es duro cuando tú sales de una discoteca, de un baile, que tú terminas de tocarle a Toño Rosario, a cualquiera de esos tigres, que muchos tocan hasta drogados. Moisés, cuidado. Estoy diciendo mucho, no dije nombre. Cuidado. Y tú tocándole a esa gente. Hay músicos, vamos a darte este dato, hay músicos que para poder tocar Cuidado, Moisés. tantas canciones en un día, tienen que drogarse. No, cuidado, no. No es necesario. No no es pongas ese necesario. tema ahí. El que es No pongas ese vicioso tema es ahí. vicioso. Hasta Claro. para levantarse tiene que Claro. drogarse. Aprenden a eso. No. Se le da ese Pero la No, cuestión, no, es- no, la, no, la no, cuestión no. del tema es si son, si es Está bien, cristiano pero el músico, es cuando- cristiano, el músico Claro que de hoy cristiano, claro es que cristiano. claro Yo que considero que hay un salvo porcentaje grande salvo que no lo son. excepciones, salvo Que excepciones. no lo son. Hay un gran porcentaje que no lo son. Que lo que tienen es un talento y Bueno, el pastor como- tiene miedo de que se vaya como- o no tiene música. Como un gran porcentaje de los que asisten a la iglesia. Hay un gran porcentaje de No, los que y asisten no a es la que iglesia no que lo tampoco compare. son evangélicos. No compare, Mira, el no lo músico está adelante, el compare. músico es figura. El músico es un ejemplo, de hecho. Mira lo que pasó con este músico famoso, el cantante famoso brasileño. Él es un ejemplo. Obviamente yo no soy de los que estoy de acuerdo con que se toquen ese tema, por ejemplo, que yo tenga las redes a hablar de ese tema, porque él tiene su casa de adoración, tiene su familia en la fe, que son los que tienen que corregirlo. Pero tú crees que ese caso del muchacho que se declaró homosexual es algo que es, digamos, que es algo aislado. Hay muchísimos músicos que están en esa misma situación y están Ok, tapados. es cierto. Principalmente los cantantes, Moisés. Y nos decía algo ahorita que nosotros no le prestamos mucha atención, pero es verdad. Dentro de los cantantes hay una gran mayoría de cantantes cristianos que son afeminados. Sí, eso es cierto. Y están ahí tapados. Y también hay músicos afeminados. No, pero se ve más en los cantantes, se ve más como en el que canta, porque es donde más lo expresa. Entonces, yo digo, en la iglesia tiene que haber una revisión acerca de eso, porque es que le damos larga y después lo queremos acabar en las redes, lo queremos acabar con el otro. Mira, se dice que era músico y ahora es homosexual. Pero el problema a veces es de nosotros los líderes, que no lo tratamos a ellos, que no tratamos con fiereza ese tema, que preferimos un buen músico a un buen cristiano. Wow. Sentí eso de hablar en lengua. Pero Claro. es que, bueno. Mira lo que dijo Inorita, de que yo voy a tener un músico poniendo huevos allá atrás hoy. No, se dificulta. No, porque ya Hino ha dejado claro, y no queremos hablar de Hino, porque Hino es el que está haciendo el programa, pero él ha dejado claro que él prefiere un buen músico a un buen cristiano. Cuidado, yo no dije eso. Yo no dije eso. Podemos Pero tener esta conversación fuera de cámara. Apaga la cámara que le voy a contestar a los dos. Que le voy a contestar a los Pero dos. es verdad que hay pastores, Moisés, y tú tienes más experiencia, inclusive que Hino, que yo, que los dos. Hay pastores que 30 por años un pastoreando. buen músico, hasta votan un cristiano de la iglesia. Pero, Aaron, Por pero un buen claro. músico. Si el Señores, músico no está yo de le voy a acuerdo. decir, Sí, claro. óyame, hay algo que hay que entenderlo. Los músicos, después del Espíritu Santo, los músicos son el alma de la iglesia. No, yo me No, voy así de no, aquí, yo Moisés, me voy de no, aquí. yo Después también. del Espíritu Santo. Tíralo. No, Me no. voy de aquí.
Moisés. ¿No lo voy a tirar? Moisés, No. mira, Ok, haz tu yo me voy. conclusión, que ya nosotros nos vamos, para que no te corten como No, el yo otro creo día. que este tema hay que continuarlo la semana que Bueno, viene. por la semana próxima continuamos Porque es que hablando de yo los entiendo, músicos. yo entiendo que nosotros no hemos hablado, no hemos desarrollado el tema per se, si los músicos son cristianos, si no son cristianos, si los músicos se les paga, si no se les paga, si es justo el pago. Bueno, Nosotros no hemos hablado de los músicos. La semana que viene, atento, ¿se le debe pagar al músico cristiano? No, yo le voy a dejar con esta pregunta. ¿Son cristianos los músicos? También, sí. Bien. Denos su comentario ahí si los cristianos si los Si músicos, los músicos son cristianos. Los músicos deben día. Dios le bendiga, Dios le guarde, Moisés, más nada que añadir. No sé si tú tienes otra cosa que decir. No, por el momento hay mucho, pero no hay tiempo. Bueno, pues despide entonces, nos vamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Declaraciones, martes 8 de la noche.